Mi hermano piensa que es divertidísimo hacer tropezar a los niños y dejarlos heridos. Estaba furioso cuando le dieron una cucharada de su propia medicina. Mi hermano, a quien llamaremos Danny, siempre pensó que era graciosísimo hacer tropezar a los niños cuando pasaban. En las reuniones familiares sacaba el pie y se reía cuando los niños se caían. Solo es una broma. Los niños tienen que aprender a fijarse por dónde van, decía cuando los papás se molestaban. En Navidad hizo tropezar a mi hija de 5 años, Mía, cuando cargaba su muñeca nueva. Se cayó de boca contra el suelo de azulejo y se astilló un diente de enfrente. Danny se reía mientras le salía sangre de la boca. Está bien, de todos modos los dientes de leche se caen. No seas tan dramático por todo. Mis papás lo defendieron. Como siempre. Danny solo está jugando. No lo hace con mala intención. Pagaron el trabajo dental de Mía, pero lo hicieron ver como si nos estuvieran haciendo un enorme favor. Los niños se lastiman todo el tiempo. No puedes culpar a Danny por un accidente. No fue un accidente. Yo lo había visto sacar el pie a propósito. Pero nadie más lo vio, y Danny juró que Mía se había tropezado sola. Tal vez necesita mejor equilibrio. Deberías meterla a gimnasia o algo, sugirió mientras Mía lloraba de dolor. El dentista dijo que la astilla fue lo suficientemente profunda para dañar el nervio. Mía necesitaría varios procedimientos conforme creciera. Tendría problemas con ese diente para siempre. La respuesta de Danny fue comprarle un juguete de 50 pesos y considerarlo un empate. ¿Ves? Todo mejor. Sin resentimientos, ¿verdad, chiquita? Siguió haciéndolo con otros niños también. Mi sobrino se cayó en Semana Santa y se raspó ambas rodillas. El hijo de mi prima, un bebé, se cayó en una fiesta de cumpleaños y se hizo un ojo morado. Danny siempre tenía excusas. Los niños corrían muy rápido. Eran torpes. Necesitaban aprender coordinación. Los papás se enojaban, pero Danny encendía su encanto. Ay, por favor, todos nos caímos de niños. Es parte de crecer. De hecho, los estoy ayudando a desarrollar reflejos. Mi cuñada le prohibió la entrada a su casa después de que hizo tropezar a su hijo de 3 años en la parte alta de las escaleras. El niño se agarró de la barandilla, pero pudo haberse muerto. Danny dijo que ella estaba exagerando. Solo fue un toquecito. Además, el niño tiene que aprender seguridad en las escaleras. Publicaba memes sobre cómo su generación era más fuerte porque sobrevivieron a los accidentes en el recreo. Compartía artículos sobre papás helicóptero que criaban niños débiles. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que los padres modernos eran demasiado blandos y que los niños necesitaban juegos más rudos para formar el carácter. En una fiesta del 4 de julio, hizo tropezar a la hija de mi amiga que llevaba luces de bengala. Se cayó y se quemó el brazo lo suficientemente grave como para necesitar la sala de emergencias. Danny les dijo a todos que no debería haber estado corriendo con luces de bengala. Es sentido común. Los papás deberían haberla vigilado mejor. Los padres de la niña querían presentar cargos, pero Danny convenció a mis papás de que los disuadieran. Arruinaría la vida de Danny por un simple error. Mi mamá les rogó, por favor no arruinen a nuestra familia por esto. Retiraron los cargos, pero nunca volvieron a ir a eventos familiares. Danny lo vio como una victoria. ¿Ven? Sabían que estaban exagerando. Por eso les da pena mostrar la cara. Más familias comenzaron a evitar las reuniones donde Danny estaría. Se quejaba de lo estirados que se habían vuelto todos. Ya nadie aguanta una broma. Todos están súper sensibles con sus bebés preciosos. Mi esposo, a quien llamaremos Leo, quería cortar el contacto por completo, pero mis papás nos hacían sentir culpables. Danny es tu único hermano. No puedes dejar que unos cuantos desliz destruyan su relación. La familia perdona a la familia. Luego Danny tuvo un hijo, al que llamaremos Chuy. De repente Danny se convirtió en el padre más protector del mundo. Nadie podía ni siquiera caminar cerca de Chuy sin que Danny estuviera encima. Aseguró todo para bebés 2 veces. Daba sermones constantemente sobre seguridad infantil. En la primera fiesta de cumpleaños de Chuy, mi hija Mía caminaba al lado de la silla de Danny cuando se detuvo. Miró a Danny, luego a Chuy, que daba sus primeros pasos tambaleantes hacia la mesa del pastel. Danny estaba grabando con su teléfono completamente concentrado en capturar el gran momento de Chuy. Fue entonces cuando Mía muy a propósito sacó el pie. Chuy cayó de bruces contra la esquina de la mesa de centro. El sonido fue horrible. Sangre por todas partes. Los gritos de Chuy eran diferentes a todo lo que había oído. Era obvio que se había roto la nariz y se le habían caído los dientes de enfrente. Danny se volvió loco. Ella lo hizo a propósito. Todos lo vieron. Hizo tropezar a mi bebé. ¿Qué clase de monstruo hace tropezar a un niño de 1 año? Mía se quedó allí tranquilamente. Solo fue una broma, tío Danny. Tiene que aprender a fijarse por dónde va. Los niños se caen todo el tiempo. Es parte de crecer. La sala entera se quedó en silencio. El rostro de Danny pasó de rojo a blanco al reconocer sus propias palabras. Nadie se movía. Danny se sentó en el suelo sosteniendo a Chuy contra su pecho mientras la sangre goteaba entre sus dedos y empapaba su camisa. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Los gritos de Chuy se habían convertido en unos horribles sollozos ahogados que me revolvían el estómago. Yo me quedé congelada a unos 2 metros de distancia. Apreté tanto los puños que mis uñas se clavaron en mis palmas. Mía tampoco se había movido. Simplemente estaba parada junto a la mesa de centro con los brazos a los costados, observando a Danny con una expresión vacía que la hacía parecer una extraña. El silencio se sentía denso y pesado, como el aire antes de una tormenta. El teléfono de alguien seguía reproduciendo Feliz cumpleaños de fondo.
La música alegre hacía que todo se sintiera aún más mal. Mi hermana, a quien llamaremos Cari, se tapó la boca, mirando la sangre en la cara de Chui. Mi mamá estaba cerca de la puerta de la cocina, con ambas manos apretadas contra su pecho. Leo era el que estaba más cerca de Mia. Su cuerpo se interponía entre ella y Dani, como si estuviera listo para agarrarla y correr. Toda la sala olía a pastel de cumpleaños y a cobre sangre. El grito de Bárbara, la esposa de Dani, irrumpió en todo. Se dejó caer de rodillas junto a Dani y comenzó a manosear la cara de Chui, tratando de ver qué tan mal estaba. Sus manos se mancharon de rojo. Gritó de nuevo. Más fuerte esta vez, palabras que no pude distinguir por su pánico. Dani finalmente encontró su voz y comenzó a gritar que Mia lo hizo a propósito, que todos la vieron sacar el pie, que mi hija hirió deliberadamente a su bebé. Su rostro había pasado de ese color blanco de shock a rojo oscuro, con las venas marcadas en su frente. Bárbara agarró su teléfono con manos temblorosas y trató de marcar a emergencias, pero seguía presionando números equivocados. Mi mamá se acercó corriendo y le quitó el teléfono, hablándole a la operadora con una voz tranquila que no coincidía con su rostro. Leo se movió rápido, poniéndose directamente frente a Mia y bloqueando la vista de Dani hacia ella. Vi la mirada en los ojos de mi esposo cuando volteó a ver a nuestra hija. Horror mezclado con algo más que no pude nombrar. Tenía la mandíbula apretada, tan fuerte que podía ver el músculo saltando. Puso su mano en el hombro de Mia y ella lo miró con esos mismos ojos vacíos. Los paramédicos llegaron más rápido de lo que esperaba, tal vez 9 minutos. Alguien debió haber estado cerca. 2 de ellos entraron por la puerta principal con bolsas y equipo mientras un tercero entraba con una camilla de ruedas. Relevaron a Bárbara y Dani. Uno de ellos se arrodilló junto a Chui, mientras el otro hacía preguntas con una voz rápida y eficiente. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cayó? ¿Perdió el conocimiento? ¿Alguna alergia que debamos saber? Dani seguía interrumpiendo para decir que Mia lo había hecho tropezar a propósito, señalando a mi hija al otro lado de la sala. El paramédico asintió y escribió algo, pero se concentró en Chui. Controlaron el sangrado con gasas y presión. El paramédico principal dijo algo sobre posible fractura nasal y traumatismo dental y que debían transportarlo de inmediato. Levantaron a Chui a la camilla y Bárbara se subió junto a él, aún llorando. Dani se puso de pie, su camisa cubierta de sangre, y le dio una declaración a uno de los paramédicos. Usó palabras como deliberadamente, fui testigo y agresión. El paramédico lo anotó todo en una pequeña libreta. Mi mamá intentó ir con ellos, pero el paramédico dijo que solo los padres iban en la ambulancia. Dani me lanzó una mirada llena de odio antes de que sacaran a Chui. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos y de repente la casa se sintió demasiado silenciosa otra vez. La sala de espera de urgencias tenía esas sillas de plástico atornilladas al suelo y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos. Habíamos seguido a la ambulancia en nuestro auto, Leo manejando mientras yo estaba en la parte de atrás con Mia. Nadie había dicho una palabra en todo el camino. Ahora estábamos sentados en una esquina lejos de Dani, Bárbara y mis papás. La seguridad del hospital había llegado unos 10 minutos después de que llegamos. 2 hombres uniformados con radios en sus cinturones. Hablaron con Dani primero, ambos escribiendo en libretas mientras él señalaba a Mia. Observé la boca de mi hermano moviéndose, sus manos gesticulando, su rostro aún rojo de ira. Uno de los guardias de seguridad volteó a vernos. Leo ya había llamado a su amigo Beto, que hacía defensa penal. Beto dijo que vendría de inmediato. Le dijo a Leo que no dejara que nadie interrogara a Mia sin él presente. Leo me transmitió esta información en un susurro, con la mano en mi rodilla. No podía mirar a Mia. Cada vez que lo intentaba se me cerraba la garganta y tenía que mirar hacia otro lado. ¿Qué se suponía que le dijera? ¿Qué palabras existían para esta situación? Los guardias de seguridad terminaron con Dani y comenzaron a caminar hacia nosotros. Leo se puso de pie y los interceptó, hablando en voz baja que no pude escuchar. Hablaron por un minuto, luego los guardias asintieron y se fueron. Leo se volvió a sentar y me dijo que Beto llegaría en 15 minutos. Solo teníamos que esperar. Mia habló por primera vez desde que salimos de la fiesta. Su voz salió pequeña pero firme, sin miedo ni arrepentimiento, solo como un hecho. Dijo que había estado planeando esto desde Navidad, desde el día en que el tío Dani se rió mientras le salía sangre de la boca. Lo describió como si estuviera hablando de un proyecto escolar. Cómo había observado a Dani hacer tropezar a otros niños en eventos familiares, cómo había estudiado la forma en que lo hacía, la colocación casual del pie, la falsa sorpresa después, cómo había esperado el momento perfecto en que él estuviera distraído y no pudiera negar lo que pasó. Dijo que sabía que el primer cumpleaños de Chui sería su oportunidad porque Dani estaría filmando y no lo vería venir. Practicó en su habitación, dijo, calculando exactamente cómo posicionar su pie para que un bebé se cayera con fuerza. Su voz nunca flaqueó, nunca lloró. Me miró con esos ojos tranquilos y dijo, el tío Dani necesitaba aprender su lección, alguien tenía que mostrarle cómo se sentía. Las palabras salieron de la boca de mi hija de 8 años en un tono plano y práctico que me heló la piel. Esta era mi hija. Esta era mi bebé que todavía dormía con luz de noche y se asustaba durante las tormentas. Y había pasado meses planeando lastimar a un niño de 1 año. Sentí algo frío extenderse por mi pecho. La mano de Leo se apretó en mi rodilla. Su respiración había cambiado, se había acelerado. Cuando finalmente lo miré, vi mi propio horror reflejado en él. La especialista en pediatría salió 1 hora después.
Una mujer con uniforme médico, ojos cansados y sangre en sus zapatos. Les habló a Dani y Bárbara primero, usando términos médicos que solo entendía a medias. Fractura del hueso nasal. Incisivos centrales arrancados, traumatismo de tejido blando en el labio superior y encía. Dijo que Chuy necesitaría cirugía para colocar la nariz. Los dientes se habían ido por completo. Raíces y todo. Se salieron por el impacto. Necesitaría varios procedimientos a medida que creciera. Implantes cuando fuera mayor. Intervención de ortodoncia. Habló de cicatrices, daño nervioso y años de tratamiento. El rostro de Dani se derrumbó. Bárbara hizo un sonido como de animal herido. Mi mamá comenzó a llorar. Yo me senté allí sintiendo que podría vomitar. La especialista siguió hablando, explicando riesgos, plazos y referencias a otros médicos. Luego, Bárbara se dio la vuelta y me miró. El odio en sus ojos me hizo echarme físicamente hacia atrás en mi silla. No dijo nada, no tenía que hacerlo, su cara lo decía todo. Mi hija le hizo esto a su bebé. Mi hija destrozó la cara de Chuy. Mi hija se llevó su primer cumpleaños y lo reemplazó con trauma, cirugía y dolor. Quise decir que lo sentía, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. ¿De qué serviría un lo siento? Un lo siento no arreglaba huesos rotos ni hacía crecer dientes. Bárbara se dio la vuelta como si no pudiera soportar verme más. Beto apareció mientras la especialista seguía hablando. Era un tipo bajito, con cabello oscuro y lentes de armazón de alambre, vestido con jeans y una polo como si lo hubieran llamado estando en casa. Apartó a Leo y hablaron en voz baja que no pude escuchar. Beto hacía preguntas y Leo las respondía, ambos volteando a ver a nuestra hija. Luego Beto se acercó y se presentó a Mía, hablándole como si fuera una persona normal. No una niña que acababa de cometer un acto de violencia. Le explicó que era abogado y que estaba allí para asegurarse de que la trataran justamente. Le preguntó si entendía lo que eso significaba. Mía asintió. Beto nos dijo que los niños menores de 10 años no podían ser acusados de crímenes en nuestro estado, que Mía estaba por debajo de la edad de responsabilidad penal, pero dijo que el Servicio de Protección al Menor, DIF, probablemente investigaría. Dijo que Dani podría presentar una demanda civil contra nosotros por daños. Usó palabras como responsabilidad civil, negligencia y exposición financiera. La realidad legal comenzó a calar. Esto no era solo sobre lo que Mía hizo, era sobre lo que nos costaría. Facturas de hospital, cirugías, abogados y posiblemente perder nuestra casa. Miré a Leo y lo vi haciendo el mismo cálculo en su cabeza. Su rostro se había puesto pálido. Mis papás llegaron mientras Beto explicaba nuestra situación legal. Mi mamá se acercó corriendo como si fuera a abrazar a Mía, pero Leo se interpuso entre ellas. Mi papá se quedó atrás, luciendo perdido. Mi mamá comenzó a hablar de inmediato, su voz aguda y rápida. Dijo que Mía era solo una niña, que los niños no entienden las consecuencias, que fue un terrible accidente. La palabra accidente hizo que algo se rompiera dentro de mí. Me levanté tan rápido que mi silla raspó hacia atrás. Le dije a mi mamá que se detuviera. Ella me miró con sorpresa. Dije que Mía no estaba confundida y que esto no fue un accidente. Dije que Mía entendió perfectamente porque había aprendido al verlos defender a Dani durante años. Cada vez que Dani lastimaba a un niño, ellos ponían excusas. Cada vez que un padre se molestaba, ellos lo suavizaban. Enseñaron a toda su familia que lastimar a los niños era aceptable siempre y cuando luego lo llamaras una broma. Le enseñaron a Mía que la lealtad familiar significaba proteger a la persona que hacía daño en lugar de a la persona que era herida. Mi voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Otras personas en la sala de espera estaban mirando, pero no me importó. El rostro de mi mamá se arrugó. Trató de interrumpir, pero seguí. Enumeré cada niño que Dani había lastimado, cada lesión que había causado, cada excusa que habían puesto. Mi papá puso su mano en el hombro de mi mamá, pero no discutió. Simplemente se quedó allí, luciendo viejo y triste. Dani se acercó furioso, su rostro retorcido por la rabia. Comenzó a gritar que a Mía no se le permitía acercarse a Chuy, que si se acercaba a su hijo otra vez, llamaría a la policía. Dijo que Bárbara tenía que elegir en ese momento entre quedarse para el tratamiento de Chuy o irse para evitar a nuestra familia. Dijo que no estaría en el mismo hospital que la niña que destrozó la cara de su hijo. Su voz resonó en la sala de espera. Las enfermeras voltearon desde su estación. Seguridad comenzó a caminar hacia nosotros de nuevo. Bárbara estaba detrás de Dani llorando en silencio. Me miró a mí y luego a Dani y pude verla tratando de decidir. Quería quedarse con Chuy. Por supuesto que sí, pero Dani le estaba dando un ultimátum. Elegirlo a él o elegir estar cerca de nosotros. Observé su rostro procesarlo. Los guardias de seguridad llegaron y pidieron a todos que bajaran la voz o se fueran afuera. Dani señaló a Mía y dijo que era peligrosa, que no se le debería permitir estar cerca de otros niños. Beto dio un paso adelante y entregó su tarjeta a los guardias de seguridad. Hablando con esa voz tranquila de abogado sobre los derechos de su cliente, toda la escena era un caos. Bárbara finalmente habló. Su voz ronca por el llanto. Le dijo a Dani que se quedaría con Chuy pasara lo que pasara. Dijo que su hijo necesitaba a su madre. El rostro de Dani se puso aún más rojo. Miró a su esposa como si lo hubiera traicionado. Luego me miró y dijo que todo era mi culpa, que había criado a un monstruo. Leo se movió hacia Dani, pero Beto lo agarró del brazo. Leo se llevó a Mía a casa alrededor de las 9 de la noche.
Los guardias de seguridad habían dejado claro que debíamos irnos o nos sacarían. Beto dijo que ya no había nada más que pudiéramos hacer en el hospital de todos modos. Leo recogió nuestras cosas mientras yo seguía sentada en mi silla, incapaz de moverme. Se acercó y puso su mano en mi hombro. Cuando lo miré, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Decepción tal vez. O tristeza o ambas. Dijo que teníamos que hablar cuando él regresara a casa. Que teníamos mucho que resolver. Su voz era suave pero firme. La mirada que me dio antes de irse dijo todo lo que sus palabras no dijeron. Habíamos fallado. Habíamos fallado como padres y como pareja y como protectores. Habíamos permitido que Mia creciera en un ambiente donde la violencia se normalizaba y la lealtad familiar superaba a la moralidad. Le habíamos enseñado que los adultos en su vida no impedirían que sucedieran cosas malas. Así que ella tuvo que tomar el asunto en sus propias manos. Leo tomó la mano de Mia y salieron juntos. Los observé irse, a mi esposo y a mi hija. Y sentí que algo se rompía dentro de mí. Me quedé en el hospital aunque Dani no me quería allí. Me trasladé a una sección diferente de la sala de espera donde no podía ver a mi familia. Me senté sola en una silla de plástico bajo luces fluorescentes y pensé en todas las veces que me había quedado callada cuando Dani lastimaba a alguien. Todas las veces que elegí la paz sobre la protección. Todas las veces que me dije a mí misma que no era tan grave. Que la familia era más importante que la confrontación. Le enseñé a Mia esa lección a través de años de silencio. Le mostré que cuando alguien te lastima, sonríes y finges que está bien porque eso es lo que mantiene unida a la familia. Y ahora mi hija había aprendido esa lección tan bien que había planeado una venganza contra un bebé. Puse mi cabeza entre mis manos y finalmente me permití llorar. Me quedé hasta que alguien de la administración del hospital se acercó alrededor de la medianoche y me pidió que me fuera. Dijeron que el horario de visita había terminado y que la familia podía regresar por la mañana. La caminata hasta mi auto se sintió interminable. Mis piernas apenas funcionaban. Me senté en el asiento del conductor durante 20 minutos antes de poder girar la llave. El motor arrancó y me quedé mirando el volante. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Leo preguntando si estaba bien para conducir. Le respondí que ya iba saliendo. El viaje a casa fue un borrón de luces de la calle y señales de alto. Seguía viendo la cara de Chuy cubierta de sangre. Seguía escuchando la voz tranquila de Mia repitiéndole las palabras de Dani. Cuando llegué a nuestra cochera, todas las luces estaban apagadas excepto la ventana de la habitación de Mia. Leo me recibió en la puerta. Parecía agotado. Nos quedamos parados en la entrada sin hablar por un largo minuto. Luego preguntó si quería té y asentí aunque no quería nada. Nos sentamos en la mesa de la cocina con tazas de las que ninguno de los dos bebió. Me dijo que Mia se fue a la cama sin problemas. Se cepilló los dientes, se puso el pijama y se acostó como si fuera una noche normal. Dijo que preguntó si Chuy estaría bien y parecía genuinamente preocupada por la respuesta. Le pregunté qué le había dicho. Dijo que le dijo la verdad. Que Chuy estaba muy herido y necesitaría mucha ayuda médica. Aparentemente Mia asintió y dijo que esperaba que los doctores pudieran arreglarlo. Luego se dio la vuelta y se durmió. Las manos de Leo temblaban mientras sostenía su taza. Me di cuenta de que nunca lo había visto temblar antes. Me preguntó qué pasó en el hospital después de que se fueron. Le conté sobre el ultimátum de Dani a Bárbara. Le conté sobre los guardias de seguridad y el caos. Le conté sobre sentarme sola en una sala de espera diferente. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé dejó su taza y me miró directamente. Dijo que teníamos que hablar sobre lo que vendría después. Su voz era firme pero podía escuchar la tensión debajo. Asentí de nuevo porque las palabras no salían. Dijo que había estado pensando en esto durante horas mientras Mia dormía. Dijo que había querido cortar el contacto con mi familia durante años. Dijo que había visto a Dani lastimar a nuestra hija y a otros niños y nadie nunca lo detuvo. Dijo que había respetado mi lealtad a mi familia, pero ahora todo era diferente. Comencé a responder, pero él levantó la mano. Me hizo una pregunta directa. Me preguntó si estaba orgullosa de lo que hizo Mia. La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Abrí la boca y no salió nada porque la respuesta honesta era complicada. Una parte de mí estaba orgullosa. Una parte de mí estaba horrorizada. Una parte de mí pensó que Dani finalmente obtuvo lo que merecía. Una parte de mí estaba devastada de que mi hija de 8 años lastimara a un bebé. No pude conciliar esos sentimientos en una sola respuesta. Leo observó mi rostro y vi algo cambiar en su expresión. Decepción tal vez. O resignación. Dijo que mi silencio también era una respuesta. Nos sentamos allí hasta casi las 2 de la mañana sin realmente hablar, solo existiendo en el mismo espacio con esta cosa enorme y terrible entre nosotros. Finalmente dijo que deberíamos intentar dormir. Ambos sabíamos que el sueño no llegaría, pero seguimos los movimientos de todos modos. Revisé a Mia antes de ir a nuestra habitación. Estaba acurrucada con su conejo de peluche, respirando lentamente, luciendo pacífica, luciendo como una niña normal que no había herido deliberadamente a un bebé ese mismo día. El timbre sonó a las 8:30 de la mañana siguiente. Yo había estado despierta desde las 6, mirando el techo. Leo contestó mientras yo todavía estaba en bata. Una mujer en ropa de negocios estaba en nuestro pórtico con una identificación de aspecto oficial. Se presentó como investigadora del Servicio de Protección al Menor. Dijo que necesitaba hablar con Mia sobre el incidente de ayer. Se me cayó el estómago. Leo preguntó si necesitábamos un abogado presente.
La investigadora dijo que era nuestro derecho, pero que esto era solo una entrevista de evaluación inicial. Parecía tranquila y profesional, no acusatoria, solo haciendo su trabajo. Subí a despertar a Mia mientras Leo llevaba a la investigadora a nuestra sala. Mia ya estaba despierta, sentada en la cama leyendo un libro. Le dije que alguien necesitaba hacerle preguntas sobre lo que pasó en la fiesta de Chui. Me miró con esos ojos claros de 8 años y preguntó si estaba en problemas. Dije que no lo sabía. Dije que tenía que decir la verdad. Ella asintió y se vistió sin quejarse. Bajamos juntas. La investigadora se sentó en nuestro sillón con una libreta. Le sonrió a Mia y le dijo que solo quería entender lo que pasó ayer. Mia se sentó en el sillón de enfrente. Leo y yo nos sentamos en el sofá de 2 plazas. La investigadora le pidió a Mia que describiera la fiesta con sus propias palabras. Mia comenzó a hablar con esa misma voz tranquila de ayer. Dijo que fue a la primera fiesta de cumpleaños de Chui con sus papás. Dijo que el tío Danny estaba allí filmando a Chui caminando. Dijo que se detuvo junto a Chui y sacó el pie cuando él pasó. Dijo que Chui se cayó y se golpeó con la mesa y se lastimó mucho. La investigadora tomó notas. Preguntó por qué Mia hizo eso. Mia explicó sin dudar. Dijo que el tío Danny hace tropezar a los niños todo el tiempo. Dijo que la hizo tropezar a ella en Navidad y se astilló el diente y que todavía le duele a veces. Dijo que hizo tropezar a otros niños en otras fiestas y que también se lastimaron. Dijo que lo había estado viendo hacerlo durante años. Dijo que esperó el momento adecuado para enseñarle cómo se sentía. El bolígrafo de la investigadora dejó de moverse. Miró a Mia con una expresión que no pude leer. Preocupada, pero también algo más. Preguntó cuánto tiempo había estado planeando esto Mia. Mia lo pensó. Dijo que desde Navidad. Dijo que sabía que el tío Danny nunca se detendría a menos que alguien le mostrara cómo era. Dijo que los adultos seguían poniendo excusas por él. Así que ella decidió manejarlo sola. La investigadora preguntó si Mia entendía que Chui era solo un bebé que no hizo nada malo. Mia asintió. Dijo que se sentía mal porque Chui se lastimó. Dijo que no quería lastimar a Chui específicamente. Dijo que quería lastimar los sentimientos del tío Danny de la misma manera que el tío Danny lastimó los suyos. Dijo que los bebés son pequeños y se caen fácilmente, justo como ella era pequeña y se cayó fácilmente cuando el tío Danny la hizo tropezar. La investigadora tomó más notas. Preguntó si Mia pensó en otras formas de resolver el problema. Mia dijo que le dijo a su mamá que el tío Danny era malo, pero nada cambió. Dijo que pensó en decirle a una maestra, pero solo sucedía en fiestas familiares. Dijo que pensó en no ir a las fiestas familiares, pero que sus abuelos se pondrían tristes. Dijo que hacer tropezar a Chui parecía ser la única forma de hacer que el tío Danny entendiera. La expresión de la investigadora se volvió más preocupada con cada respuesta. Le preguntó a Mia si volvería a hacer algo así. Mia dijo que no, porque el tío Danny ya había aprendido su lección. Dijo que no quería lastimar a nadie más. Dijo que solo quería que el tío Danny dejara de hacer tropezar a los niños. La entrevista duró casi 1 hora. La investigadora preguntó sobre la escuela y los amigos y si Mia alguna vez se metía en peleas. Mia respondió a todo con honestidad. Tenía amigos. Le gustaba la escuela. Nunca se había peleado. Nunca había lastimado a otro niño antes de ayer. Cuando la investigadora terminó, le dio las gracias a Mia y le pidió que fuera a jugar a su habitación por unos minutos. Mia se fue sin discutir. La investigadora se dirigió a Leo y a mí. Dijo que necesitaba ser directa. Dijo que el nivel de planificación y cálculo de Mia era extremadamente preocupante para una niña de 8 años. Dijo que la mayoría de los niños de esa edad no tienen la capacidad para ese tipo de acción premeditada. Dijo que la forma en que Mia habló al respecto mostraba un razonamiento sofisticado sobre causa y efecto y venganza. Dijo que este no era un incidente infantil típico. Preguntó sobre el historial de salud mental de Mia. Le dije que Mia nunca había visto a un terapeuta. La investigadora recomendó encarecidamente que hiciéramos que un psicólogo infantil evaluara a Mia de inmediato. Dijo que presentaría un informe y que escucharíamos sobre los próximos pasos. Dijo que dependiendo de la evaluación podría haber un monitoreo continuo. Dejó su tarjeta y se fue. Leo y yo nos sentamos en silencio después de que ella se fue. El peso de lo que acababa de suceder nos presionó a ambos. Llamé a 3 psicólogos infantiles esa mañana. Los primeros 2 no podían vernos en semanas. El tercero tuvo una cancelación esa tarde a las 2. La tomé. Leo dijo que vendría con nosotros. Le dijimos a Mia que íbamos a ver a un doctor que habla con niños. Ella preguntó si era por Chui. Dije que sí. Preguntó si el doctor estaría enojado con ella. Dije que no. El doctor solo quería ayudar. El consultorio del psicólogo estaba en un edificio cerca del hospital. Paredes beige, luz suave y juguetes en la sala de espera. Una mujer salió y se presentó como doctora Sánchez. Estrechó la mano de Mia y le preguntó si quería pasar a su consultorio. Mia me miró y asentí. Desaparecieron por un pasillo. Leo y yo nos sentamos en la sala de espera con revistas que ninguno de los dos leyó. La recepcionista nos ofreció café. Ambos rechazamos. Otros padres entraron y salieron con sus hijos. Citas normales para problemas normales. Nos sentamos allí sabiendo que nuestra situación era diferente. Pasó 1 hora. Luego otra. Miré el reloj de pared. Cada minuto se sentía como 10. Pensé en todas las formas en que le fallé a Mia. Todas las veces que debería haberla protegido de Danny.
Todas las reuniones familiares donde me quedé callada mientras él lastimaba a los niños, le había enseñado con mi silencio que la lealtad familiar importaba más que la seguridad. Le había demostrado que los adultos no impedirían que sucedieran cosas malas. Así que ella tomó el asunto en sus propias manos. Y ahora mi hija de 8 años estaba siendo evaluada para ver si era peligrosa para otros niños. Leo se acercó y me tomó la mano. Su palma estaba sudorosa. Nos sentamos allí tomados de la mano y esperando. Finalmente, la doctora Sánchez salió. Preguntó si podíamos pasar a su consultorio. La seguimos por el pasillo. Mía no estaba allí. La doctora Sánchez dijo que estaba en otra habitación haciendo algunas actividades con una asistente. Nos pidió que nos sentáramos. Su consultorio tenía diplomas en las paredes y libros sobre desarrollo infantil. Tenía una expresión seria. Dijo que había pasado 2 horas con Mía haciendo varias evaluaciones y entrevistas. Dijo que necesitaba hacernos algunas preguntas sobre la historia familiar y los patrones de comportamiento de Mía. Respondimos a todo. Ella tomó notas. Luego nos dio su evaluación preliminar. Dijo que Mía mostraba una clara comprensión del bien y el mal. Dijo que Mía demostró empatía por el dolor de Chuy. Dijo que Mía también sostenía que su tío merecía consecuencias. Dijo que esta combinación era preocupante para una niña de la edad de Mía. Dijo que la mayoría de los niños de 8 años no tienen la capacidad de sostener simultáneamente tanto la empatía por una víctima como la justificación para dañarla. Dijo que mostraba un razonamiento moral sofisticado que era inusual para su desarrollo. Preguntó si queríamos su opinión honesta. Ambos asentimos. Dijo que Mía no era un peligro para niños al azar. Dijo que esto no se trataba de violencia general o falta de empatía. Dijo que esto se trataba de una respuesta calculada específica a un patrón de daño específico. Dijo que Mía esencialmente se nombró a sí misma como juez y verdugo porque los adultos en su vida no le proporcionaron justicia. Dijo que ese tipo de pensamiento en una niña de 8 años era profundamente preocupante. Recomendó sesiones de terapia semanales durante al menos 6 meses. Dijo que Mía necesitaba aprender formas más saludables de procesar la ira y buscar justicia. Dijo que nosotros como padres también necesitábamos terapia familiar porque esto no sucedió en un vacío. Dijo que el permitir a los miembros de la familia y el guardar silencio sobre el abuso le enseñaron a Mía que tenía que tomar medidas ella misma. Sus palabras golpearon como golpes físicos. Tenía razón en todo. Programamos citas semanales a partir de la próxima semana. Le pagamos a la recepcionista y recogimos a Mía de la otra habitación. Ella preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, aunque nada estaba bien. Condujimos a casa en silencio. Mía se durmió en el asiento trasero. Leo y yo no hablamos. Cuando llegamos a casa, Mía fue a su habitación a jugar. Leo y yo nos quedamos parados en la cocina. Dijo que teníamos que hablar esta noche después de que Mía se fuera a la cama. Su tono dejó claro que esta sería una conversación seria. Dije que estaba bien. Pasamos el resto del día siguiendo los movimientos, preparando la cena, comiendo en la mesa, fingiendo que todo era normal. Mía parecía estar bien. Habló de su libro y preguntó si podíamos ir al parque este fin de semana. Dijimos tal vez. Después de la cena se bañó y se preparó para acostarse. Le leí un cuento. Se durmió rápidamente. Bajé las escaleras donde Leo me estaba esperando en la mesa de la cocina. Había servido 2 copas de vino. Me senté frente a él. Él comenzó a hablar y yo escuché. Dijo que había querido cortar el contacto con mi familia durante años. Dijo que había visto a Dani lastimar a Mía, y no dijo nada porque le pedí que mantuviera la paz. Dijo que había visto a mis padres tolerar a Dani y se había quedado callado por respeto a mi lealtad. Dijo que había fallado como padre al no proteger a Mía de mi familia. Dijo que ayer cambió todo. Dijo que ya no podía fingir que la armonía familiar valía este costo. Me preguntó directamente si estaba orgullosa de lo que hizo Mía. La pregunta de nuevo. Todavía no tenía una respuesta limpia. Dije que una parte de mí estaba orgullosa. Dije que una parte de mí pensaba que Dani se lo merecía. Dije que una parte de mí estaba horrorizada. Dije que no podía separar esos sentimientos. Leo asintió como si esperara esa respuesta. Dijo que ese era el problema. Dijo que yo había estado tan condicionada a proteger a mi familia que no podía condenar por completo lo que hizo Mía, a pesar de que hirió a un bebé. Dijo que mi incapacidad para trazar una línea clara era exactamente porque Mía pensó que la violencia era aceptable. No estaba gritando, ni siquiera estaba enojado. Solo estaba triste y decepcionado, y eso fue peor. Hablamos hasta la medianoche. Hablamos de límites y familia, y cómo seguir adelante. Hablamos de lo que le debíamos a Mía, versus lo que le debíamos a mis papás. Hablamos de si nuestro matrimonio podría sobrevivir a esto. Esa última parte me asustó más. Leo dijo que me amaba, pero que no sabía si podía perdonarme por poner a Mía en peligro durante años. Dije que no sabía si podía perdonarme a mí misma. Nos fuimos a la cama sin una resolución. Solo 2 personas que le habían fallado a su hija de diferentes maneras tratando de descubrir cómo mejorar. A la mañana siguiente me desperté con las palabras de Leo todavía rondando en mi cabeza. Le habíamos fallado a Mía. Habíamos puesto la paz familiar por encima de su seguridad. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina mirando mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi madre. 2 mensajes de texto de Dani llamándome nombres horribles. Un mensaje de Cari preguntando si estaba bien. Borré los mensajes de texto de Dani sin leerlos completamente. Las palabras que capté fueron suficientes. Monstruo. Pésima madre.
arruinando su vida. Estaba a punto de dejar mi teléfono cuando vibró de nuevo. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Una voz de hombre preguntó si esta era la hermana de Dani. Dije que sí. Se presentó como Santiago. Tardé un segundo en recordar el nombre. Luego recordé. Semana Santa. Su hijo se cayó y se raspó ambas rodillas. Dani se había reído de los niños torpes que necesitaban mejor coordinación. Santiago dijo que se enteró de lo que pasó en la fiesta de Chuy. Dijo que necesitaba decirme algo. Su voz temblaba mientras hablaba. Dijo que ese día de Semana Santa, cuando su hijo se cayó, él lo vio todo. Vio a Dani sacar el pie deliberadamente. Vio a su hijo de 3 años caer con fuerza en el patio de concreto. Dijo que estaba a punto de llamar a la policía allí mismo. Tenía su teléfono en la mano listo para marcar. Entonces mi madre lo encontró. Ella le rogó que no arruinara la vida de Dani por un accidente. Lloró y dijo que Dani estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Dijo que Dani nunca lastimaría a un niño a propósito. Se ofreció a pagar cualquier factura médica. Prometió que Dani se disculparía y que nunca volvería a suceder. Santiago dijo que le creyó porque parecía muy sincera. Pensó que tal vez había malinterpretado la situación. Lo dejó pasar. Pero no fue un accidente. Él lo sabía ahora. Dijo que tenía fotos de ese día. Fotos con marca de tiempo que mostraban el pie de Dani extendido justo antes de que su hijo cayera. Dijo que las guardó porque algo se sentía mal, aunque no lo denunció. Preguntó si otros padres tenían evidencia similar. Le dije que sí. Le conté sobre el incidente de las luces de Bengala. Le conté sobre las escaleras. Le conté sobre el diente de Mía. Se quedó callado por un largo tiempo. Luego dijo que el rostro de Dani, palideciendo cuando escuchó sus propias palabras repetidas, era justicia. No el tipo de justicia correcto, no el tipo legal, pero justicia de todos modos. Dijo que ahora estaba documentando todo, anotando fechas y detalles mientras estaban frescos. Dijo que si otros padres querían presentarse, él los apoyaría. Hablamos durante otros 20 minutos. Me dio su dirección de correo electrónico. Le di las gracias y colgué sintiéndome temblorosa. Esa tarde llegó otro mensaje a través de redes sociales. Una mujer llamada Ana. Dijo que amigos en común le contaron sobre la fiesta de Chuy. Dijo que necesitaba compartir algo conmigo. Envió fotos antes de que pudiera responder. El brazo de una niña cubierto de quemaduras. Manchas rojas e irritadas que parecían dolorosas incluso en las fotos. Luego, registros del hospital. Quemaduras de 2º grado que requirieron injertos de piel. Múltiples cirugías. Cicatrices permanentes. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono sintiéndome enferma. Esto era del incidente de las luces de Bengala. 4 de julio, hace 2 años. La hija de Ana. Recordé ese día. Recordé a Dani diciendo que la niña no debería haber estado corriendo. Recordé que culpó a los padres por no vigilar mejor. Recordé a mi madre convenciéndolos de no presentar cargos. El mensaje de Ana continuó. Dijo que Dani les dijo a todos que su hija estaba corriendo salvajemente. Dijo que estaba fuera de control. Dijo que los padres fueron negligentes. Los hizo sentir culpables por la lesión de su hija. Dijo que al principio le creyó. Se culpó a sí misma. Pensó que tal vez debería haber estado vigilando más de cerca. Luego habló con otros padres en la escuela. Padres que habían visto a Dani hacer tropezar a niños antes. Padres que se advertían mutuamente que vigilaran a sus hijos cerca de él. Se dio cuenta de que no fue un accidente. Preguntó si yo sabía que Dani intentó culpar a su forma de ser madre. Me senté allí mirando su mensaje. Lo sabía. Había estado allí. Había escuchado a Dani decir exactamente esas cosas. Lo había visto torcer la narrativa para hacerse pasar por la víctima. Me había quedado callada. Le respondí que lo sentía. Que debería haber hablado. Que le fallé a su hija y a la mía. Ella respondió rápidamente. Dijo que no estaba buscando disculpas. Estaba buscando documentación. Quería saber si yo testificaría sobre el patrón de Dani si llegara el caso. Quería saber si otros padres se unirían. Dije que sí. Le di la información de contacto de Santiago. Le dije que ayudaría en todo lo que pudiera. Esa noche, después de que Mía se fue a la cama, abrí mi computadora portátil. Leo estaba leyendo en la sala. Comencé un nuevo documento. Lo titulé simplemente Incidentes. Luego comencé a escribir. Cada evento que podía recordar. Cada niño que Dani había lastimado. Comencé con Mía Navidad. 5 años. Diente astillado. Daño nervioso, múltiples procedimientos necesarios, problemas permanentes. Incluí la fecha. La ubicación. Los testigos presentes. Las palabras exactas de Dani después. Pasé a Semana Santa. El hijo de Santiago. 3 años, ambas rodillas raspadas en patio de concreto. Pie de Dani extendido deliberadamente. Intervención de mi madre. Los padres que dejaron de venir a eventos familiares. Las fotos que Santiago mencionó. Seguí. La fiesta de cumpleaños. El bebé de mi prima. Ojo morado por golpear una esquina de la mesa. La excusa de Dani sobre los niños torpes. Los padres que dejaron de venir a eventos familiares. El incidente de las escaleras. El hijo de Cari de 3 años. Pudo haber muerto. Se agarró de la barandilla. Dani llamándolo un toquecito. Cari prohibiéndole la entrada a su casa. 4 de julio. La hija de Ana. Luces de Bengala y quemaduras. Visita a la sala de emergencias.
Quemaduras de segundo grado, injertos de piel, cicatrices permanentes. Dani culpando a los padres. Mi madre convenciéndolos de no presentar cargos. Escribí durante 2 horas. El documento se hizo más largo. 7 años de incidentes. Algunos los había presenciado directamente. Otros los había escuchado de familiares. Cada entrada incluía fechas cuando podía recordarlas. Testigos que estaban presentes. Resultados médicos. Respuestas de Dani. El patrón era innegable. No accidentes. No niños siendo torpes. Acciones deliberadas repetidas durante años. Un historial claro de lastimar a niños y no enfrentar ninguna consecuencia real. Guardé el documento. Llamé a Leo a la cocina. Se sentó y lo leyó. Su rostro se oscureció con cada párrafo. Cuando terminó, me miró. Me preguntó por qué seguía trayendo a Mia a eventos donde Dani estaba presente. La pregunta golpeó como un golpe físico. No tuve una buena respuesta. Dije que eran familia. La palabra sonó vacía incluso mientras la decía. Leo preguntó si la familia valía esto. Valía 7 años de niños lastimados. Valía que Mia aprendiera que la violencia era aceptable. Valía la cara rota de Chui. No pude responder. Tenía razón. La familia no valía esto, nunca lo había valido. 2 días después, la investigadora del Servicio de Protección al Menor llamó. Quería actualizarme sobre su evaluación. Dijo que había entrevistado a Dani esa mañana. Le pregunté cómo había ido. Hizo una pausa antes de responder. Dijo que profesionalmente no podía compartir detalles. Luego, fuera de récord. La falta de autoconciencia de Dani fue notable. Dijo que pasó toda la sesión enfurecido por lo peligrosa que era Mia. Habló de presentar cargos. Habló de cómo los niños violentos necesitaban ser controlados. Describió a Mia como calculadora y cruel. La investigadora preguntó sobre su propio historial con niños. Se negó a discutirlo. Dijo que era irrelevante. Dijo que la gente estaba mintiendo sobre él. Dijo que los padres estaban inventando historias porque estaban celosos o tenían rencores. La investigadora dijo que nunca había visto a alguien tan completamente incapaz de ver su propio comportamiento. Dijo que el enfoque de Dani estaba enteramente en ser la víctima. No mostró conciencia de que sus acciones crearon esta situación. Dijo que su preocupación ahora no era solo por Mia. Estaba preocupada por la seguridad de Chui. Un padre que no puede reconocer su propio patrón de lastimar a los niños podría no proteger a su hijo adecuadamente. Dijo que estaba recomendando un monitoreo continuo. Le di las gracias y colgué. Una parte de mí sintió alivio de que alguien oficial viera a través de Dani. Una parte de mí se sintió culpable de que Chui pudiera sufrir debido a las acciones de mi hija. Al día siguiente, Cari llamó. Dijo que Bárbara se había mudado, empacó a Chui y se fue a quedar con sus padres. Le dijo a Dani que necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba aprendiendo sobre su pasado. Cari dijo que Bárbara estaba haciendo preguntas, hablando con otros padres, leyendo publicaciones antiguas en redes sociales donde Dani se jactaba de que los niños necesitaban un trato más duro. Estaba viendo a su esposo claramente por primera vez. Cari dijo que Bárbara se veía devastada, como si todo su matrimonio hubiera sido una mentira. Sentí un alivio culpable inundarme. Alivio de que Bárbara estuviera protegiendo a Chui. Alivio de que finalmente estuviera viendo lo que Dani realmente era. Pero culpa porque la violencia de mi hija destrozó a su familia. Culpa porque un bebé resultó herido. Culpa porque esto podría haberse prevenido hace años si yo hubiera sido lo suficientemente valiente como para enfrentar a Dani y a mis padres. Cari dijo que Bárbara quería hablar conmigo eventualmente. No ahora. Pero cuando estuviera lista tenía preguntas sobre la historia de Dani. Quería saberlo todo. Dije que hablaría con ella cuando estuviera lista. Le debía eso. Esa noche Mia entró en la cocina mientras yo estaba haciendo la cena. Se quedó parada en la puerta observándome cortar verduras. Luego preguntó si yo estaba enojada con ella por haber lastimado a Chui. La pregunta me congeló. Dejé el cuchillo. Miré a mi hija. 8 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, su diente astillado de enfrente visible cuando hablaba. Luché por encontrar palabras. Quería decir que sí. Quería decir que lastimar a un bebé estaba mal sin importar qué. Pero también entendí por qué lo hizo. Entendí la ira que se acumuló al ver al tío Dani lastimar a los niños y salirse con la suya. Entendí sentirse indefensa cuando los adultos no te protegían. Me senté en la mesa de la cocina. Le dije a Mia que se sentara conmigo. Se subió a la silla frente a mí. Tomé un respiro profundo. Le dije que lastimar a los bebés siempre está mal. Incluso cuando estás enojada con sus padres. Incluso cuando sus padres merecen consecuencias. Chui no hizo nada malo. Era solo un bebé dando sus primeros pasos. Ella asintió lentamente. Luego le dije que yo le había fallado. Le fallé al no protegerla del tío Dani hace años. Debería haber dejado de traerla a eventos familiares donde Dani estuviera presente. Debería haberlo enfrentado cuando la lastimó. Debería haber creído que su seguridad era más importante que la paz familiar. Le dije que lo que hizo estuvo mal. Pero que yo entendía por qué lo hizo. Ella había aprendido al observar a nuestra familia que la violencia era aceptable si tenías buenas razones. Ella había aprendido que los adultos no la protegerían, así que tuvo que protegerse a sí misma. Esas eran las lecciones equivocadas, y yo se las enseñé al quedarme callada. Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas.
Dijo que solo quería que el tío Danny dejara de lastimar a los niños. Dijo que pensó que si él sentía lo que se sentía, entendería. Dijo que lamentaba que Chui se hubiera lastimado. La abracé. Nos sentamos allí llorando juntas. Dos personas que habían tomado decisiones terribles tratando de descubrir cómo mejorar. 3 días después, mi madre llamó. Dijo que necesitábamos tener una intervención familiar formal. Había contratado a un mediador profesional. Dijo que todos necesitaban seguir adelante por el bien de la unidad familiar. Dijo que esto ya había durado lo suficiente. Pregunté si Danny estaría allí. Ella dijo que sí. Pregunté si sabía que Mia estaría allí. Ella dudó. Dijo que Danny se negó a asistir si Mia estaba presente. Le dije a mi madre que llevaríamos a Mia de todos modos. Ella merecía enfrentar lo que sus acciones causaron. Necesitaba ver las consecuencias completas. Mi madre comenzó a discutir. Dijo que no era apropiado. Dijo que Mia era demasiado joven. Dijo que sería demasiado traumático. La corté. Le dije que Mia era lo suficientemente mayor para planear una venganza. Era lo suficientemente mayor para enfrentar los resultados. Mi madre se quedó callada. Luego dijo, está bien. Me dio la fecha y la dirección. Una ubicación neutral. El consultorio de un terapeuta en el centro. Sábado por la tarde. Colgué y le dije a Leo. Parecía preocupado. Preguntó si estaba segura de llevar a Mia. Dije que no, pero que lo iba a hacer de todos modos. El sábado llegó demasiado rápido. Condujimos al centro en silencio. Mia estaba sentada en el asiento trasero luciendo nerviosa. Preguntó qué pasaría en la reunión. Le dije honestamente que no lo sabía. Todos hablaríamos sobre lo que pasó. Intentaríamos descubrir cómo seguir adelante. Ella preguntó si el tío Danny le gritaría. Dije que probablemente. Ella asintió y miró por la ventana. Estacionamos y entramos al edificio. El consultorio de la terapeuta estaba en el 3er piso. Colores neutrales. Sillas cómodas dispuestas en círculo. Una caja de pañuelos en la mesa auxiliar. La mediadora se presentó. Mujer profesional de unos 40 años. Voz tranquila. Explicó las reglas básicas. Todos tienen que hablar. No interrumpir. No insultar. Concentrarse en avanzar. No asignar culpas. Mis padres llegaron después. Mi madre me abrazó rígidamente. Mi padre asintió a Leo. Ambos miraron a Mia, pero no dijeron nada. Luego entró Danny. Su rostro se puso rojo cuando vio a Mia. Comenzó a gritar de inmediato. Dijo que les dijo que ella no podía estar aquí. Dijo que esto era inaceptable. Dijo que se iba. La mediadora intervino. Le pidió a Danny que se sentara. Le recordó que este era un espacio seguro para todos. Dijo que Mia tenía tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Danny se sentó, pero siguió mirando a Mia con odio. Cari llegó al final. Se sentó a mi lado y me apretó la mano. La mediadora comenzó la sesión. Le pidió a Danny que compartiera sus sentimientos sobre lo que pasó. Danny se lanzó a una perorata. Habló sobre la nariz rota de su hijo. Sus dientes perdidos. Las cirugías por delante. El daño permanente. Habló de que Mia era violenta y peligrosa. Dijo que necesitaba estar en un centro de detención juvenil. Dijo que nuestra familia crió a un monstruo. Continuó durante 10 minutos. La mediadora finalmente lo detuvo. Le preguntó a Mia si quería responder. Mia parecía pequeña en su silla, pero su voz fue firme. Dijo que lamentaba que Chui se hubiera lastimado. Dijo que deseaba haber encontrado una forma diferente, pero dijo que el tío Danny necesitaba aprender su lección. Dijo que había estado lastimando a niños durante años y nadie lo detuvo. Su calma pareció enojar más a Danny. Comenzó a gritar de nuevo, llamándola por nombres, diciendo que era malvada. La mediadora tuvo que levantar la voz para recuperar el control. Luego, Cari habló. Le preguntó a Danny directamente cuántos niños había hecho tropezar a lo largo de los años. Danny dijo que eso era irrelevante. Cari dijo que era completamente relevante. Comenzó a enumerar nombres y fechas. Su hijo en las escaleras. 3 años. Pudo haber muerto. El hijo de Santiago en Semana Santa. Rodillas raspadas en concreto. La hija de Ana con las luces de bengala, quemaduras de 2º grado, injertos de piel. El bebé de mi prima con el ojo morado. Mia con el diente astillado y daño nervioso. Repasó toda la lista. Danny intentó interrumpir, pero Cari continuó. La expresión de la mediadora cambió mientras escuchaba. Miró a Danny de manera diferente ahora. Preguntó si todo esto era cierto. Danny dijo que todo estaba exagerado. Dijo que los niños se caen. Dijo que los accidentes pasan. La mediadora preguntó si alguna vez hizo tropezar a los niños deliberadamente. Danny dijo que no. Luego dijo que tal vez 1 o 2 veces como broma. Luego dijo que necesitaban aprender coordinación. Su historia seguía cambiando. El rostro de la mediadora se puso más duro. Mi madre intervino tratando de defender a Danny. Dijo que nunca quiso causar un daño grave. Dijo que solo estaba jugando. Dijo que los padres modernos eran demasiado sensibles. Leo metió la mano en su bolsa. Sacó una carpeta. Dijo que había recopilado registros médicos de otros padres. Los extendió sobre la mesa. Facturas de hospital. Notas del médico. Fotos de lesiones. Documentación de huesos rotos, quemaduras, daño dental. Trauma que abarcaba 7 años. La mediadora tomó los papeles. Los leyó lentamente.
Su rostro se puso más pálido con cada página. Cuando terminó, miró a mis padres. Les preguntó directamente cómo justificaban este patrón. ¿Cómo vieron a su hijo lastimar a los niños repetidamente y no hicieron nada? ¿Cómo convencieron a otros padres de no presentar cargos? ¿Cómo encubrieron el abuso durante años? Mi madre comenzó a llorar. Mi padre se quedó congelado. Danny se levantó y dijo que esto era ridículo. Dijo que todos se estaban confabulando contra él. Dijo que su hijo era la verdadera víctima aquí. La mediadora le pidió que se sentara. Danny se negó. Salió. La sesión se desmoronó después de eso. Esperamos en el pasillo mientras Danny se reunía con su abogado. A través de la ventana de vidrio los observé hablar. El abogado no dejaba de negar con la cabeza. Señaló papeles extendidos sobre la mesa. El rostro de Danny se puso más rojo con cada página que el abogado le mostraba. Apretó los puños. El abogado puso su mano en el hombro de Danny como si estuviera tratando de calmarlo. Danny apartó los papeles de un empujón. Se levantó lo suficientemente rápido como para que su silla cayera. El abogado le hizo un gesto para que se volviera a sentar. Danny caminó por la pequeña habitación en su lugar. Se jaló el pelo. Pateó la silla caída. El abogado recogió todos los papeles y los puso en su maletín. Dijo algo que hizo que Danny dejara de caminar. Los hombros de Danny se hundieron hacia adelante. Se sentó en el borde de la mesa. El abogado siguió hablando. Danny se cubrió la cara con las manos. Después de 20 minutos, el abogado salió solo. Pasó junto a nosotros sin hacer contacto visual. Danny se quedó en la habitación. A través de la ventana lo vi sentado allí con la cabeza entre las manos. Mi madre intentó entrar, pero Leo la detuvo. Dijo que Danny necesitaba un minuto. Nos quedamos allí en un silencio incómodo. Finalmente Danny salió. Sus ojos estaban rojos. Me miró, pero no dijo nada. Pasó junto a todos nosotros y se fue del edificio. Mi madre lo llamó, pero él no se detuvo. La segunda sesión de mediación ocurrió 3 días después. Danny no se presentó. La mediadora revisó su teléfono y dijo que había enviado un mensaje de que no asistiría. Mi madre parecía devastada. Seguía preguntando dónde estaba y por qué no venía. La mediadora dijo que aún podíamos continuar sin él. Bárbara llegó justo a tiempo. Se veía diferente de alguna manera. Más compuesta. Se sentó frente a mis padres y a mí. Mía estaba con Leo en la sala de espera esta vez. La mediadora le preguntó a Bárbara cómo estaba. Bárbara respiró hondo. Dijo que había estado investigando mucho. Había estado hablando con un terapeuta sobre todo lo que había aprendido. Dijo que el terapeuta la ayudó a comprender patrones que se le habían escapado. Mi madre se inclinó hacia adelante en su silla. Preguntó qué tipo de patrones. Bárbara sacó una carpeta de su bolso. Dijo que su terapeuta se especializaba en trastornos de la personalidad. Le describió el comportamiento de Danny al terapeuta, los tropiezos, la risa, la forma en que se dirigía a niños pequeños que no podían defenderse. El terapeuta usó palabras como rasgos sádicos. Habló de personas que obtienen placer al causar dolor a blancos vulnerables. La voz de Bárbara tembló mientras explicaba esto. Dijo que había estado casada con Danny durante 4 años y nunca lo vio. O tal vez lo vio. Pero no quiso creerlo. Describió haber visto viejos videos familiares después de la fiesta, ver el rostro de Danny cuando los niños se caían, la sonrisa que aparecía justo antes del impacto, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando los niños lloraban. Dijo que una vez que sabes qué buscar, no puedes dejar de verlo. Mi madre comenzó a llorar. Dijo que eso no era justo. Dijo que Danny cometió errores pero que no era un monstruo. Bárbara la miró directamente. Preguntó cuántos errores se necesitan antes de que se convierta en un patrón. Preguntó cuántos niños heridos se necesitan antes de que deje de ser accidentes. Mi madre no pudo responder. La mediadora dejó que el silencio se mantuviera por un momento. Luego se dirigió a Bárbara. Preguntó qué necesitaba Bárbara para sentirse segura de permitir que Danny se acercara a Chuy de nuevo. Bárbara se rió, pero no fue un sonido feliz. Dijo que no estaba segura de si alguna vez se sentiría segura. La mediadora le pidió que explicara. Bárbara dijo que enterarse de que tu esposo lastimaba a los niños por diversión cambia todo. Cambia cómo ves cada interacción, cada sonrisa, cada palabra. Dijo que había estado reviviendo toda su relación en su cabeza, preguntándose qué más se perdió, preguntándose de qué era capaz. Dijo que ya no podía confiar en su propio juicio. Si se perdió algo tan grande sobre la persona con la que se casó, ¿en qué más estaba equivocada? Mi padre preguntó si estaba pensando en el divorcio. Bárbara dijo que ya estaba consultando a un abogado. Había tenido su primera reunión hace 2 días. Dijo que no podía seguir casada con alguien que disfrutaba lastimar a los niños. No podía permitir que Chuy creciera pensando que ese comportamiento era normal. Mi madre jadeó. Dijo que Bárbara estaba exagerando. Dijo que todos los matrimonios tenían problemas. Dijo que Danny amaba a Chuy más que a nada. Bárbara la interrumpió. Dijo que el hecho de que Danny amara a Chuy no significaba que Chuy estuviera a salvo. Dijo que las personas que lastiman a blancos vulnerables no se detienen solo porque uno de esos blancos les pertenece. Dijo que su abogado ya estaba redactando los papeles de la custodia. Quería la custodia total con visitas solo supervisadas. Mi madre le rogó que lo reconsiderara. Dijo que Danny cambiaría. Dijo que buscaría ayuda. Bárbara preguntó por qué debería cambiar ahora cuando había estado haciendo esto durante 7 años sin consecuencias. La mediadora estaba a punto de hablar cuando la puerta se abrió. Mía entró sola. Leo se levantó de su silla en el pasillo.
Pero Mia ya había cruzado la habitación. Se paró frente a Bárbara. Nadie dijo nada. Mia se veía pequeña parada allí en su camisa morada. Se retorció las manos. Luego habló. Le dijo a Bárbara que lamentaba que Chuy se hubiera lastimado. Dijo que deseaba haber encontrado una forma diferente de detener a Dani. Su voz era firme pero tranquila. Dijo que sabía que lastimar a un bebé estaba mal sin importar lo que hiciera su papá. Dijo que pensaba en Chuy todos los días. Se preguntaba si estaba bien. Se preguntaba si tenía miedo. Dijo que lo sentía. La disculpa sonó real, no ensayada, solo honesta. El rostro de Bárbara cambió. Su expresión se suavizó por solo un segundo. Luego me miró a mí. Preguntó por qué nunca impedí que Dani lastimara a Mia. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Abrí la boca pero no salieron palabras. Bárbara siguió mirándome. Dijo que Mia era mi hija. Dijo que vi a Dani astillarle el diente. Vi su sangre. Sabía que no fue un accidente. Entonces, ¿por qué no la protegí? ¿Por qué no la mantuve alejada de él? ¿Por qué permití que siguiera sucediendo? Todavía no podía responder. Mi garganta se sentía tensa. Bárbara dijo. Eso pensé. Dijo que sacrifiqué a mi propia hija para mantener la paz familiar. Dijo que le enseñé a Mia que la violencia era aceptable siempre y cuando se quedara en la familia. Dijo que yo era tan responsable como Dani de lo que le pasó a Chuy. Las palabras me ardieron. Quería discutir, pero no pude. Ella tenía razón. La mediadora finalmente intervino. Dijo que todos necesitaban tomar un respiro. Me preguntó si quería responder a la pregunta de Bárbara. Tragué saliva con dificultad. Dije que fui criada para mantener la paz familiar. Dije que confiaba en que mis padres manejarían los problemas. Dije que creía que la familia debería permanecer unida sin importar qué. Las palabras sonaron vacías incluso mientras las decía. La mediadora asintió lentamente. Dijo que yo había sacrificado la seguridad de mi hija por la armonía familiar. Dijo que le había mostrado a Mia que guardar silencio era más importante que detener el daño. Dijo que le había enseñado a mi hija que la violencia es cómo resuelves los problemas cuando los adultos no te protegen. Dijo que Mia aprendió bien su lección. Aprendió que si los adultos no detienen el mal comportamiento, entonces tienes que tomar la justicia en tus propias manos. Dijo que por eso estábamos todos sentados aquí, porque yo no había protegido a mi hija. Porque mis padres no habían hecho que Dani rindiera cuentas. Porque todos elegimos la comodidad por encima de la seguridad. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. No pude discutir con nada de lo que dijo. Leo se acercó y me tomó la mano. Mia se quedó allí mirándome llorar. Mi madre intentó defenderme. Dijo que yo era una buena madre. Dijo que hice lo mejor que pude. La mediadora levantó la mano. Dijo que esto no se trataba de culpar. Se trataba de entender cómo llegamos aquí. Dijo que todos jugamos un papel en la creación de un ambiente donde una niña sintió que la violencia era su única opción. Leo se aclaró la garganta. Todos lo miraron. Dijo que necesitaba decir algo. Dijo que había estado en terapia desde la fiesta. Estaba viendo a alguien 2 veces por semana. El terapeuta lo estaba ayudando a procesar su propia culpa. Mi madre preguntó de qué tenía que sentirse culpable. Leo se rió amargamente. Dijo que había fallado como padre. Dijo que sabía que Dani era peligroso. Había querido cortar el contacto hace años. Pero me había dejado convencerlo de seguir conectado. Me había permitido priorizar a mi familia por encima de la seguridad de nuestra hija. Dijo que había visto a Mia ser lastimada y no hizo nada. Había visto a otros niños ser lastimados y se quedó callado. Dijo que falló en proteger a su hija de alguien que sabía que era dañino. Me miró. Dijo que estaba luchando por si podía perdonarse a sí mismo. Luego hizo una pausa. Dijo que estaba luchando por si podía perdonarme. Las palabras flotaron en el aire. Sentí que no podía respirar. Mi madre comenzó a protestar, pero mi padre le puso la mano en el brazo. Leo dijo que me amaba. Dijo que quería que nuestro matrimonio funcionara. Pero no podía fingir que esto no había cambiado las cosas. No podía fingir que yo no había elegido a mi hermano por encima de nuestra hija. Dijo que teníamos mucho trabajo por delante. Dijo que no estaba seguro de poder arreglar esto. Mia se acercó a él. Se subió a su regazo aunque ya estaba demasiado grande para eso. Leo la abrazó. Se quedaron allí abrazados mientras el resto de nosotros mirábamos. Mi padre se levantó de repente. Caminó hacia la ventana. Nos dio la espalda a todos. Sus hombros temblaban. Mi madre fue hacia él. Le puso la mano en la espalda. Él se dio la vuelta. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Dijo que necesitaban decir la verdad. Mi madre comenzó a hablar, pero él negó con la cabeza. Dijo que habían encubierto a Dani. Dijo que sabían lo que estaba haciendo y miraron hacia otro lado. Dijo que admitir que su hijo lastimaba a los niños deliberadamente era demasiado doloroso de enfrentar, así que habían puesto excusas. Se habían convencido de que eran accidentes. Habían convencido a otros padres de no presentar cargos. Habían pagado a la gente para que guardara silencio. Mi madre también estaba llorando ahora. Mi padre dijo que él vio a Dani hacer tropezar a Mia en Navidad. Había estado parado justo allí, vio el pie de Dani salir, vio el movimiento deliberado, vio a Mia caer. Y había elegido creer que fue un accidente porque la alternativa significaba que su hijo era cruel. Significaba que había criado a alguien capaz de lastimar a los niños por diversión. Dijo que no podía enfrentar esa verdad. Así que se había mentido a sí mismo.
Le había mentido a todos. Mi madre sollozó. Dijo que ella también lo sabía. Dijo que vio a Dani hacer tropezar al niño en las escaleras. Lo vio suceder. Vio lo cerca que estuvo ese bebé de morir. Y aún así defendió a Dani. Dijo que no sabía cómo detenerse. No sabía cómo admitir que su hijo era peligroso. La mediadora los dejó llorar. No trató de consolarlos ni de mejorarlo. Simplemente los dejó sentarse con lo que habían hecho. Después de varios minutos, la mediadora habló. Dijo que recomendaba que todos buscáramos terapia individual antes de intentar más sesiones conjuntas. Dijo que los problemas eran demasiado profundos para soluciones rápidas. Dijo que necesitábamos procesar nuestros propios roles por separado antes de que pudiéramos sanar juntos. Miró a mis padres específicamente. Dijo que necesitaban trabajar en su papel de crear un ambiente donde una niña sintió que la violencia era su única opción para la justicia. Dijo que habían enseñado a toda su familia que proteger al abusador era más importante que proteger a las víctimas. Dijo que le habían mostrado a todos que la lealtad familiar significaba guardar silencio sobre el daño. Dijo que ese patrón tenía que romperse. Mi madre preguntó cuánto tiempo llevaría la terapia. La mediadora dijo que esa no era la pregunta correcta. Dijo que esto no se trataba de marcar una casilla. Se trataba de un cambio fundamental en cómo nos relacionábamos entre nosotros. Dijo que algunas familias nunca se recuperan de este nivel de disfunción. Algunas familias se quedan rotas. Dijo que si podíamos reconstruir, dependía de si estábamos dispuestos a hacer el trabajo duro. Programó citas individuales para cada uno de nosotros. Dijo que nos reuniríamos en 3 meses para evaluar el progreso. Dijo que Dani necesitaría asistir a su propia terapia antes de que cualquier sesión familiar pudiera incluirlo. Dijo que la seguridad de Bárbara y Chuy tenía que ser la prioridad. Todo lo demás venía después. 2 semanas después, Leo recibió una llamada del abogado de Dani. Yo estaba haciendo la cena cuando sonó su teléfono. Leo contestó y su rostro palideció. Puso el teléfono en altavoz. El abogado dijo que estaba retirando el caso civil. Dijo que después de revisar toda la evidencia que otras familias habían proporcionado, no podía recomendar seguir adelante. Dijo que perseguir daños contra Mia expondría a Dani a múltiples denuncias penales. Dijo que varias familias se habían puesto en contacto con la policía. Estaban dispuestas a testificar sobre el patrón de Dani de lastimar a los niños deliberadamente. Dijo que la oficina del fiscal de distrito estaba revisando los casos. Dijo que si Dani seguía adelante con demandarnos, entonces esas investigaciones penales se acelerarían. Dijo que su consejo profesional era dejar todo y esperar que los casos penales desaparecieran. Leo preguntó si Dani estaba de acuerdo. El abogado hizo una pausa. Dijo que Dani no estaba contento con eso, pero que entendía la realidad legal. Dijo que Dani estaba enojado con nosotros por destruir su vida. Leo dijo que Dani destruyó su propia vida. El abogado no respondió a eso. Solo dijo que los papeles se presentarían al final de la semana. El caso sería desestimado. Nunca más sabríamos de él con respecto a acciones legales. Colgó. Me quedé allí sosteniendo una espátula. Sentí alivio inundarme. No perderíamos nuestra casa. No seríamos destruidos financieramente. Pero el alivio se sentía mal de alguna manera. Me alegré de que mi hermano enfrentara consecuencias solo porque la ley lo obligó. No porque se sintiera arrepentido. No porque entendiera lo que había hecho. Solo porque obtener justicia para Chuy significaba admitir que había lastimado a docenas de otros niños. Leo vio mi rostro. Dijo que yo no podía controlar las decisiones de Dani. Solo podía controlar las mías. Dijo que estar aliviada por la demanda estaba bien, no me hacía una mala persona. 3 días después de eso, Bárbara me llamó. Su voz sonaba cansada. Dijo que había solicitado el divorcio. Estaba pidiendo la custodia total con visitas solo supervisadas. Había citado el patrón de Dani de disfrutar el daño a los niños como evidencia de que no era apto para la paternidad sin supervisión. Dijo que su abogado había incluido todos los registros médicos de otras familias. Había incluido declaraciones de padres que describían lo que Dani había hecho. Había incluido la evaluación del terapeuta sobre los rasgos de personalidad sádicos. Dijo que el evaluador de custodia ya estaba recomendando visitas supervisadas. Dijo que Dani necesitaría años de terapia antes de que se le permitiera estar a solas con Chuy. Le pregunté cómo estaba Chuy. Dijo que estaba sanando físicamente. Las cirugías habían ido bien. Pero se despertaba llorando por la noche. Ahora les tenía miedo a los extraños, se aferraba a ella constantemente. Dijo que era demasiado pequeño para recordar lo que pasó. Pero su cuerpo recordaba el trauma. Le pregunté si necesitaba algo. Ella dijo que no. Solo quería que supiera que estaba protegiendo a su hijo. Dijo que deseaba que alguien hubiera protegido a todos esos otros niños hace años. Dijo que tal vez si alguien hubiera detenido a Dani en aquel entonces, Chuy no habría resultado herido. Dije que lo sentía. Ella dijo que un lo siento no arreglaba nada. Luego colgó. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono. 20 minutos después, Dani llamó. Casi no contestó. Pero levanté. Comenzó a gritar de inmediato. Dijo que yo había destruido su familia. Dijo que Bárbara se estaba llevando a su hijo. Dijo que yo había puesto a todos en su contra. Dijo que todo era mi culpa. Lo escuché enfurecerse. Cuando finalmente se detuvo, hablé. Le dije que él destruyó su propia familia por ser cruel durante años.
Le dije que lastimó a los niños y se rió de ello. Le dije que obtuvo exactamente lo que merecía. Luego colgué. Volvió a llamar 3 veces. No contesté. Leo preguntó si estaba bien. Dije que no lo sabía, pero que ya había terminado de proteger a Dani. Había terminado de elegirlo a él por encima de todos los demás. Había terminado de fingir que la lealtad familiar significaba aceptar el abuso. Leo me abrazó. Nos quedamos parados en la cocina abrazados mientras mi teléfono seguía sonando. Las sesiones de terapia de Mia se convirtieron en nuestra rutina semanal. Todos los martes por la tarde la llevaba en coche al consultorio con las paredes azules suaves y esperaba mientras ella hablaba con alguien que realmente escuchaba. El terapeuta me llamó después de la 4ª semana y dijo que Mia estaba progresando. Explicó que mi hija entendía que había lastimado a un bebé y estaba comenzando a sentirse mal por eso de una manera real, no solo porque la atraparon. Le pregunté qué significaba eso. El terapeuta dijo que Mia había pasado años viendo a los adultos proteger a Dani mientras los niños resultaban heridos, y había aprendido que la lealtad familiar significaba guardar silencio sobre las cosas malas. Internalizó que hablar era traicionar a la familia, así que había planeado una venganza en su lugar. Me senté en esa silla sintiendo que alguien me había golpeado en el estómago. Mi hija de 8 años había cargado ese peso sola porque yo le enseñé que el silencio era más importante que la seguridad. Leo y yo comenzamos a ver a un terapeuta diferente juntos los jueves por la noche. La primera sesión fue incómoda y tensa. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá mientras el terapeuta nos preguntaba por qué estábamos allí. Leo dijo que necesitábamos descubrir cómo seguir adelante después de que todo lo que pasó expuso lo diferentes que éramos sobre la familia. El terapeuta preguntó qué quería decir. Leo me miró y dijo que me resentía por poner los sentimientos de mis padres por delante de la seguridad de nuestra hija durante años. Dijo que había querido cortar el contacto con Dani después del incidente de Navidad, pero yo lo había hecho sentir culpable para que se quedara conectado. Quise discutir, pero no pude. Él tenía razón. Yo había elegido mantener la paz con mi familia biológica por encima de proteger a Mia. El terapeuta preguntó cómo me hacía sentir eso. Dije que me hacía sentir como una pésima madre. Leo se acercó y me tomó la mano. Dijo que ambos éramos padres terribles de diferentes maneras y que teníamos que arreglarlo juntos. La detective me llamó un lunes por la mañana mientras yo estaba doblando la ropa. Dijo que Santiago y Ana habían presentado informes policiales oficiales sobre lo que Dani les hizo a sus hijos. Otros padres también se estaban presentando. Dijo que estaban construyendo un caso que mostraba un patrón claro de comportamiento durante muchos años. Pregunté si Dani enfrentaría cargos. Hizo una pausa. Dijo que la fiscalía era complicada porque había pasado mucho tiempo y la mayoría de los testigos se habían quedado callados cuando ocurrieron los incidentes. Explicó que sin informes inmediatos y documentación médica que vincule las lesiones directamente con las acciones de Dani, construir un caso penal era difícil. Pero el patrón importaba para otros procedimientos legales. Pregunté qué significaba eso. Dijo que el Tribunal de Familia se preocuparía mucho por la evidencia de que Dani lastimó a los niños deliberadamente. Le di las gracias y colgué. Luego llamé a Cari y le conté lo que dijo la detective. Cari dijo que ella también daría una declaración. Dijo que su silencio sobre el incidente de las escaleras había protegido a Dani cuando debería haber protegido a sus hijos. Mamá llamó 2 semanas después. Su voz sonaba tensa. Dijo que iban a vender la casa y a mudarse a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Pregunté por qué. Dijo que no podían pagar para ayudar con las facturas médicas de Chuy y mantener su estilo de vida actual. La casa se había vuelto demasiado cara de todos modos. Sabía que estaba mintiendo sobre el dinero, siendo el principal problema. Estaban enfrentando consecuencias por encubrir a Dani todos esos años. Una parte de mí se sintió mal por ellos. Eran mis padres y estaban perdiendo su hogar. Pero otra parte de mí pensó que merecían sentir algo de dolor por todo el dolor que le habían permitido a Dani causar. Le dije a mamá que lo entendía. Preguntó si podíamos ayudarlos a empacar. Dije que lo pensaríamos. Leo dijo que absolutamente no cuando se lo dije. Dijo que mis padres tomaron sus decisiones y que no íbamos a recompensar su comportamiento haciéndolo más fácil. Bárbara me envió un mensaje de texto a finales de marzo. Dijo que Dani había comenzado la terapia ordenada por la corte como parte del acuerdo de custodia. Su terapeuta se especializaba en trastornos de la personalidad y personas que disfrutaban lastimar a otros. Le pregunté cómo lo estaba manejando Dani. Dijo que estaba furioso por lo que significaba el diagnóstico. Seguía diciendo que no tenía un trastorno y que el terapeuta estaba predispuesto en su contra. Pero tenía que seguir yendo si quería alguna oportunidad de ver a Chuy sin supervisión. Bárbara dijo que el terapeuta ya había escrito un informe recomendando un tratamiento prolongado antes de que las visitas sin supervisión pudieran siquiera considerarse. Dani necesitaría años de sesiones semanales y progreso documentado. Pregunté si creía que ayudaría. Dijo que no lo sabía. Algunas personas nunca cambiaban sin importar cuánta terapia recibieran, pero al menos Chuy estaría protegido mientras Dani se arreglaba. 4 meses después de la fiesta, Bárbara me envió fotos. El rostro de Chuy se veía diferente. La hinchazón había bajado. Los moretones se habían desvanecido. Pero pude ver las cicatrices quirúrgicas y la forma en que su nariz estaba ligeramente torcida. La leyenda decía que esto era después de su primera cirugía.
Vendrían más a medida que creciera. Me quedé mirando las fotos por un largo tiempo. Luego se las mostré a Mia durante la cena. Su terapeuta le había asignado tareas sobre la comprensión de las consecuencias. Mia necesitaba ver lo que sus acciones habían causado. Mi hija miró las fotos en silencio. Luego comenzó a llorar. Llorar de verdad. No las lágrimas falsas que usan los niños para salir de problemas. Sollozó y dijo que lo sentía. Dijo que no creía que fuera a ser tan grave. Dijo que solo quería que el tío Danny dejara de lastimar a los niños. La abracé mientras lloraba y le dije que la entendía. Pero que aún así estuvo mal. Leo estaba sentado frente a nosotros con lágrimas en sus propios ojos. Cari y yo nos reunimos a tomar un café en el lugar cerca de su casa. Apenas habíamos hablado desde la fiesta, excepto por llamadas rápidas sobre asuntos legales. Se veía cansada. Nos sentamos con nuestras bebidas y no hablamos por un minuto. Luego dijo que nuestra familia nunca sería la misma. Estuve de acuerdo. Dijo que tal vez eso estaba bien. Tal vez la seguridad era más importante que la falsa unidad que habíamos estado fingiendo tener. Admitió que se sentía aliviada de que sus hijos ya no estarían cerca de Danny. Había estado asustada durante años, pero no sabía cómo protegerlos sin causar drama familiar. Ahora el drama había ocurrido de todos modos, y sus hijos estaban más seguros por ello. Dije que el método para obtener esa seguridad fue bastante horrible, sin embargo. Ella asintió. Dijo que Mia había hecho algo terrible, pero al menos finalmente obligó a todos a enfrentar la verdad sobre Danny. Nos sentamos allí tomando café y reconociendo que a veces proteger a las personas significa destruir las cómodas mentiras que todos acordaron creer. Mia le escribió una carta a Chuy una noche después de la terapia. Sabía que él era demasiado pequeño para leerla, pero su terapeuta dijo que escribirla la ayudaría a procesar sus sentimientos. La observé trabajar en ella durante más de una hora. Seguía borrando y reescribiendo. Finalmente me la mostró. La carta decía que se equivocó al lastimarlo porque estaba enojada con su papá. Dijo que debería haberle dicho a adultos que escucharían en lugar de tomar venganza ella misma. Dijo que esperaba que cuando fuera mayor él entendiera que ella estaba tratando de proteger a otros niños, pero que lo hizo de la manera equivocada. Dijo que lo sentía y que siempre lo sentiría. Le pregunté si quería enviársela a Bárbara. Ella negó con la cabeza. Dijo que era para ella, no para ellos. Necesitaba escribir que estaba equivocada. Doblé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día, cuando Chuy fuera mayor, decidiríamos qué hacer con ella. Leo y yo tuvimos un avance en la terapia de pareja durante nuestra 8ª sesión. El terapeuta nos pidió que cada uno dijera una cosa que habíamos hecho mal y una cosa que la otra persona había hecho mal. Leo fue primero. Dijo que debería haber presionado más por límites con mi familia en lugar de dejarme tomar todas las decisiones sobre el contacto con Danny. Dijo que le falló a Mia al no protegerla más. Luego dijo que yo elegí la lealtad a mi familia biológica por encima de la seguridad de nuestra hija. Quise defenderme, pero no pude. Él tenía toda la razón. Dije que le fallé a Mia al enseñarle que la paz familiar importaba más que la seguridad. Dije que Leo debería haber confiado en sus instintos sobre Danny y que lamentaba haberlo hecho dudar de sí mismo. El terapeuta dijo que ambos estábamos asumiendo la responsabilidad ahora y que eso era progreso. Dijo que reconstruir la confianza llevaría tiempo, pero que íbamos en la dirección correcta. Leo buscó mi mano de nuevo. Nos sentamos allí tomados de la mano y llorando juntos. La mediadora familiar programó una sesión final solo con mis padres, Leo, Mia y yo. Sin Danny. Sin otros miembros de la familia. Solo nosotros lidiando con los problemas centrales. Nos sentamos en un círculo en su consultorio. La mediadora explicó que esta sesión era sobre establecer nuevos límites y expectativas para el futuro. Mis padres parecían más pequeños de alguna manera. El cabello de mi papá se había vuelto más gris. Las manos de mi mamá temblaban cuando sostenía su taza de café. La mediadora preguntó qué límites necesitábamos. Leo dijo que limitaríamos el contacto con mis padres y que ellos debían respetarlo sin hacernos sentir culpables. Dijo que decidiríamos cuándo y con qué frecuencia los veíamos basándonos en lo que fuera saludable para Mia. Mis padres comenzaron a protestar. La mediadora levantó la mano. Preguntó si podían aceptar esos términos. Mamá me miró con lágrimas en los ojos. Preguntó si alguna vez los perdonaríamos. Dije que tal vez algún día, pero que por ahora necesitábamos espacio. Papá preguntó sobre las vacaciones. Dije que ya veríamos. La mediadora preguntó si respetarían nuestros límites y dejarían de intentar obligarnos a reconciliarnos con Danny. Ambos asintieron lentamente. Pude ver que les rompía el corazón, pero finalmente estuvieron de acuerdo. La mediadora concluyó nuestra sesión final programando seguimientos individuales para todos. Le entregó a mis padres una lista de terapeutas que se especializaban en sistemas familiares y comportamientos de encubrimiento. Papá dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo sin mirarlo. Mamá preguntó si podíamos volver a tener cenas familiares una vez que todos terminaran su terapia. Dije que tal vez en unos meses. Ya veríamos cómo iban las cosas. La mediadora nos acompañó hasta la puerta y les recordó a mis padres que respetar los límites significaba no llamar todos los días para verificar el progreso. Les dijo que la curación requería espacio y tiempo. Asintieron, pero vi la mano de mamá temblar mientras tomaba su bolso. 3 semanas después, el divorcio de Bárbara finalizó. Me llamó para decirme que el acuerdo le daba la custodia principal de Chuy. Danny necesitaría completar 2 años completos de terapia antes de poder tener visitas sin supervisión.
La jueza revisó toda la evidencia sobre el patrón de Danny y decidió que un padre que disfrutaba lastimar a los niños necesitaba una intervención seria antes de estar a solas con su propio hijo. Bárbara dijo que Danny firmó todo sin pelear porque su abogado le dijo que un juicio expondría detalles aún peores. Dijo que Danny se mudaría a una ciudad a 4 horas de distancia para un nuevo comienzo donde nadie supiera sobre su historial. Sentí un alivio triste al escuchar eso. Mi hermano finalmente estaba enfrentando consecuencias reales, aunque nunca asumiera completamente la responsabilidad. Nunca había admitido que disfrutaba lastimar a esos niños. Nunca se disculpó con ninguno de ellos, pero al menos ahora no podría lastimar a más niños. Al menos Chuy estaría a salvo. Bárbara me dio las gracias por documentar todo, aunque destrozó a nuestras dos familias. Dijo que saber la verdad era mejor que vivir en negación. Colgamos y me senté en mi auto llorando durante 20 minutos. Mía volvió a la escuela después de perder 2 semanas. Su maestra me llamó esa primera tarde y dijo que Mía parecía más tranquila y pensativa que antes. Preguntó si todo estaba bien en casa. Le expliqué que habíamos tenido una crisis familiar y que Mía estaba en terapia. La maestra dijo que vigilaría las cosas y me avisaría si notaba algo preocupante. Durante las siguientes semanas la maestra envió actualizaciones regulares. Mía estaba haciendo su trabajo pero no levantaba la mano tanto. Se sentaba sola en el almuerzo a veces. No participaba en los juegos del recreo como solía hacerlo. Me preocupé constantemente por los efectos psicológicos a largo plazo de cargar con el peso de lastimar a un bebé. El terapeuta de Mía dijo que procesar un remordimiento genuino era un desarrollo saludable. Dijo que Mía estaba aprendiendo empatía de una manera más profunda que la mayoría de los niños de su edad. Dijo que la fase tranquila era normal mientras Mía descubría quién quería ser después de todo lo que pasó. Pero yo seguía observando a mi hija en casa y me preguntaba si le había destrozado la infancia al no protegerla de Danny. Leo llegó a casa una noche con noticias sobre un ascenso en el trabajo. Su jefe había notado lo duro que había estado trabajando a pesar de nuestra crisis familiar. La nueva posición venía con un aumento significativo que ayudaría a compensar los costos de terapia que estábamos manejando para toda nuestra familia. Nos sentamos en la mesa de la cocina después de que Mía se fue a la cama y miramos nuestro presupuesto. El dinero extra podría destinarse a unas vacaciones, reparaciones en la casa o ahorrar de nuevo. Leo dijo que deberíamos usarlo para continuar con el asesoramiento en su lugar. Dijo que todos estábamos sanando de años de disfunción y que no podíamos detener el tratamiento solo porque el seguro tenía límites. Estuve completamente de acuerdo. Decidimos que la terapia era más importante que cualquier otra cosa en este momento. Podríamos tomar vacaciones y arreglar la casa más tarde. En este momento necesitábamos arreglarnos a nosotros mismos. Leo se acercó a la mesa y me tomó la mano. Dijo que estaba orgulloso de cómo había establecido límites con mis padres. Dijo que sabía que era difícil, pero que era lo correcto para nuestra familia. Le apreté la mano y me sentí agradecida de haberme casado con alguien que priorizaba el bienestar de nuestra hija por encima de mantener la paz. Mi primera sesión de terapia individual ocurrió un martes por la mañana. El terapeuta preguntó qué me traía y pasé la hora completa explicando mi papel en el sistema familiar. Le conté sobre crecer con Danny y ver a mis padres excusar su comportamiento. Le conté sobre elegir la lealtad familiar por encima de la seguridad de mi hija. Le conté sobre la culpa que me mantenía despierta por la noche. El terapeuta escuchó sin juzgar y luego preguntó en qué quería trabajar. Dije que necesitaba aprender a establecer límites con mis padres sin sentirme culpable. Dije que necesitaba entender por qué había dejado que las cosas se pusieran tan mal. Dijo que trabajaríamos en ambas cosas juntas. Durante las siguientes semanas, me ayudó a comprender que proteger a Mía ahora significaba aceptar que no la había protegido antes. Que ese era un dolor que necesitaba cargar. No podía arreglar el pasado, pero podía tomar mejores decisiones en el futuro. Me enseñó que la culpa sin cambio era solo autocompasión. El remordimiento real significaba hacer las cosas de manera diferente. Cari llamó y nos invitó a una pequeña reunión en su casa. Solo su familia y la nuestra. Sin otros parientes. Quería probar si podíamos tener tiempo familiar normal sin Danny presente. Le pregunté si estaba segura y dijo que necesitaba saber si nuestras familias podían sanar juntas. Leo y yo lo hablamos con Mía. Nuestra hija dijo que quería volver a ver a sus primos. Extrañaba jugar con ellos. Condujimos a casa de Cari un sábado por la tarde. Los niños se quedaron parados torpemente al principio. Nadie sabía cómo actuar. Luego, el más pequeño de Cari preguntó si alguien quería jugar a las escondidas. Mía asintió, y los niños se dispersaron por la casa. Leo y yo nos sentamos en el porche con Cari y su esposo. Bebimos limonada y observamos a través de la ventana cómo los niños se relajaban gradualmente. Comenzaron a reír. Comenzaron a correr como niños normales. Cari dijo que así se veía una interacción familiar saludable sin miedo. Me di cuenta de que tenía razón. Durante años, las reuniones familiares habían sido tensas porque todos estaban vigilando a Danny y protegiendo a sus hijos. Ahora, los niños podían ser simplemente niños. Se sintió extraño y maravilloso al mismo tiempo. El terapeuta de Mía me llamó para una reunión de actualización después de 8 semanas de sesiones. Dijo que Mía estaba logrando un progreso significativo en el desarrollo de la empatía y la comprensión de que la violencia no era justicia, incluso cuando alguien merecía consecuencias. Dijo que mi hija estaba aprendiendo a separar la venganza de la rendición de cuentas. Dijo que Mía estaba comenzando a entender que lastimar a Chuy en realidad no arregló nada de lo que Danny había hecho.
El terapeuta preguntó si Mia había hablado conmigo sobre sus sentimientos últimamente. Dije que no mucho. Esa noche me senté con Mia en su habitación y le pregunté cómo iba la terapia. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego dijo que deseaba haberme dicho hace años lo asustada que estaba de Dani en lugar de planear una venganza. Dijo que pensó que los adultos no escucharían, así que tuvo que manejarlo ella misma. Dijo que ahora entendía que había mejores formas de proteger a las personas. La abracé y me disculpé por no crear un espacio seguro donde pudiera decirme que estaba asustada. Le prometí que siempre la escucharía de ahora en adelante. 5 meses después de la fiesta de Chuy, Bárbara me envió un mensaje a través de redes sociales. Dijo que Chuy estaba sanando bien físicamente. Las cirugías habían ido mejor de lo esperado. Su nariz se vería normal una vez que terminara de crecer. Sus dientes podrían ser reemplazados con implantes cuando fuera mayor. Dijo que estaba agradecida de que el incidente expusiera el patrón de Dani antes de que Chuy fuera lo suficientemente mayor para convertirse en un blanco él mismo. Dijo que había estado leyendo sobre rasgos de personalidad sádicos y reconociendo señales que se había perdido durante su matrimonio. No ofreció perdón, pero reconoció que la acción de Mia, aunque equivocada, había prevenido futuros abusos. Dijo que si Dani hubiera continuado sin ser controlado, probablemente habría comenzado a hacer tropezar a Chuy una vez que el niño fuera lo suficientemente mayor para caminar firmemente. Dijo que al menos ahora Chuy crecería protegido. Leí el mensaje 3 veces y lloré. No era perdón, pero era comprensión. Eso era más de lo que esperaba. Mis padres nos visitaron para el 9º cumpleaños de Mia. La reunión fue incómoda pero pacífica. Mamá pidió permiso antes de abrazar a Mia. Papá mantuvo su distancia y dejó que Mia se acercara a él primero. Teníamos límites claros sobre no hablar de Dani ni defender elecciones pasadas. Mis padres siguieron las reglas. Trajeron un regalo considerado y se sentaron tranquilamente mientras Mia abría regalos. Cantaron feliz cumpleaños sin hacerlo sobre ellos mismos. Se fueron después de 2 horas sin hacernos sentir culpables por no quedarse más tiempo. Observé a mi madre interactuar cuidadosamente con Mia y vi un remordimiento genuino en cómo pidió permiso antes de abrazar a su nieta. Ya no asumía que tenía derecho al afecto físico. Esperó a que Mia decidiera. Ese pequeño cambio significó todo. Leo nos sorprendió a Mia y a mí con un viaje de fin de semana a la playa. Condujimos 3 horas hasta la costa y nos quedamos en un pequeño hotel. Mia jugó en las olas mientras Leo y yo nos sentamos en la arena mirándola. Estaba riendo y salpicando y actuando como una niña normal. Esa noche, caminamos por el muelle comiendo helado. Mia preguntó si nuestra familia estaba bien ahora. Leo y yo nos miramos. Le dije honestamente que estábamos sanando y aprendiendo a ser mejores. Dije que a veces las familias tienen que romper la forma equivocada de hacer las cosas antes de que puedan construir algo más saludable. Dije que estábamos construyendo algo nuevo juntos. Mia asintió y lamió su helado. Dijo que ahora se sentía más segura. Dijo que le gustaba que habláramos de cosas difíciles en lugar de fingir que todo estaba bien. Vi a Ana en el supermercado 3 semanas después. Estaba buscando salsa para pasta cuando la reconocí de la fiesta del 4 de julio. Su hija estaba a su lado, ahora de 7 años, vestida con una camisa rosa con las mangas remangadas a pesar del clima cálido. Ana me notó y se congeló. Esperaba enojo o que se diera la vuelta. En cambio, se acercó. Levantó la manga de su hija sin pedir permiso. Las cicatrices estaban allí, líneas rosadas tenues que recorrían el antebrazo de la niña donde las quemaduras de la bengala habían sanado. Se desvanecerán más con el tiempo, me dijo. El médico dijo que para su adolescencia apenas se notarían. Luego me dio las gracias, lo cual no esperaba. Dijo que lo que hizo Mia fue terrible y estuvo mal, pero que finalmente hizo que Dani rindiera cuentas cuando nada más había funcionado. Admitió que había estado durmiendo mejor sabiendo que él no podía lastimar a más niños. Su hija ya no tendría pesadillas sobre reuniones familiares donde los adultos no la protegían. Yo no sabía qué decir. Ana me apretó la mano una vez y se fue con su hija. La última sesión de terapia familiar ocurrió un martes por la mañana. Mia se sentó en su silla habitual frente al terapeuta. Me senté en la esquina como siempre, observando a mi hija procesar todo lo que había hecho. El terapeuta le preguntó a Mia qué había aprendido durante estos meses. Mia se quedó callada por un largo tiempo. Luego dijo que no podía controlar las elecciones de otras personas, pero que podía controlar sus propias respuestas. Dijo que había aprendido que proteger a las personas a veces significaba decírselo a adultos que escucharían, no tomar venganza ella misma. Habló de cómo deseaba haberme dicho hace años que Dani la asustaba en lugar de planear lo que le hizo a Chuy. El terapeuta asintió y tomó notas. Le preguntó a Mia qué haría diferente si pudiera retroceder. Mia dijo que me diría la verdad sobre tener miedo. Pediría ayuda en lugar de pensar que tenía que arreglar todo sola. La sesión terminó con el terapeuta diciendo que Mia había logrado un progreso real en la comprensión de los límites saludables. Programamos un seguimiento más para el próximo mes, luego Mia terminaría con la terapia. Leo y yo celebramos nuestro aniversario en casa. Pedimos comida para llevar y nos sentamos en el sofá después de que Mia se fue a la cama. Me dijo que estaba orgulloso de cómo había establecido límites con mis padres. Le dije que estaba agradecida de que nunca se rindiera con nuestra familia cuando las cosas se pusieron mal. Hablamos de lo cerca que estuvimos de perder nuestro matrimonio por problemas familiares. Leo admitió que hubo noches después de la fiesta de Chuy en las que no estaba seguro de que sobreviviríamos. Dije lo mismo, pero que habíamos elegido luchar por nuestra relación en lugar de dejar que se rompiera.
Habíamos elegido proteger a Mia incluso cuando eso significaba enfrentar verdades difíciles sobre mi familia. Leo sostuvo mi mano y dijo que ahora estábamos construyendo algo mejor, algo más saludable. Le creí. 6 meses después de la fiesta de Chui, observé a Mia jugar con sus primos en casa de Kari. Estaban corriendo en el patio trasero, riendo y persiguiéndose. Mia se veía pacífica de una manera que no lo había estado antes. Kari estaba a mi lado en la ventana de la cocina. Dijo que los niños parecían felices. Estuve de acuerdo. Habíamos construido algo más seguro a partir de los pedazos rotos de nuestra familia. Las relaciones con Dani y mis padres nunca volverían a ser las mismas. Dani vivía en otra ciudad ahora. Mis padres visitaban a veces, pero seguían nuestras reglas. Mia estaba aprendiendo límites saludables y responsabilidad genuina por sus elecciones. No era perfecto. Chui todavía tenía cirugías por delante. Mia todavía tenía tarea de terapia sobre el procesamiento de lo que había hecho. Pero estábamos sanando de maneras que importaban. A veces la justicia llegaba a un costo terrible, y a veces el mejor resultado posible era aprender a construir algo mejor a partir del daño. Así es como me fue a mí. Ahora quiero saber cómo lo ves tú. Deja tus pensamientos en los comentarios. Los estaré revisando más tarde.